Buenas tardes, ahora comienzo con mi participación. Yo les voy a hablar de El viaje del héroe, o también conocido como el monomito. El viaje del héroe habla sobre todas las historias de la humanidad. Dice Joseph Campbell, autor de un libro muy famoso, de donde viene esta propuesta, llamado El héroe de las mil caras, que todas las historias de la humanidad tienen un patrón. Para esto, él era mitólogo y era un profesor de literatura. Él decía, él había estudiado varias mitologías del mundo y dijo que en todas estas había algo en común. Primero, el arquetipo y después el modo en que se narra la historia. Pero antes vamos a entender qué es un mito. Antes de entrar de lleno al viaje del héroe, ¿qué es un mito? Y vamos a ver un poco también sobre Joseph Campbell, quién era, ¿no? Algo sobre su biografía. Él nació el 26 de mayo de 1904 en White Plains, Nueva York, en el seno de una familia católica de clase media alta. Entonces, él creció en contacto con la Biblia, él creció y estuvo en contacto con la Biblia, estuvo en contacto con toda la parafernalia esotérica, cristiana, católica concretamente. Y eso influyó para que pudiera estudiar más adelante el tema de la mitología. Posteriormente fue cuando era niño con su padre al Museo Americano de Historia Natural, en donde se adentró más al mundo de la mitología, sobre todo de los pueblos nativos de Estados Unidos. Luego estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia y posteriormente su maestría en literatura medieval. Y en un viaje en 1924 en Europa conoció a Krishnamurti. Esto lo hizo adentrarse a la mística hindú. Luego, él también, bueno, vamos a decirlo, hablaba varios idiomas, hablaba japonés, hablaba alemán, hablaba francés, hablaba sánscrito, tenía conocimiento vasto en muchos temas, en muchos terrenos, ¿sí? Aquí tenemos a Joseph Campbell para que lo conozcan y El héroe de las mil caras. Bueno, sobre el autor basta decir que era una persona que había leído mucho, se había documentado mucho y su tema de especialidad durante toda su vida fue precisamente la mitología, ¿sí? Y estudió para el libro del héroe de las mil caras pues bastante, o sea, estudió desde textos de la época prehispánica, estudió, por supuesto, mitología japonesa, etcétera. Ahora sí, vamos a entender lo que es un mito. No sé si sepan lo que es un mito, ¿no? Por su etimología. El mito es una narración, tal cual, el mito quiere decir eso, es narración. Entonces, cuando digan que el mito sobre no sé, sobre los zapatos sintéticos, pues eso no, cuando se trata del mito como mentira, esa es una vertiente que se puede tomar en cuenta, pero también se puede ver al mito como esto, como una narración. Y ojo, vamos a entender al mito desde la perspectiva religiosa como la narración que se hace, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, en el Corán, o lo vamos a entender desde otra perspectiva, desde la perspectiva de nuestra propia vida, porque todos los días nos estamos narrando cosas. Todos los días narramos situaciones y nos narramos nuestra propia vida. Por eso, cuando lleguemos ya a la parte del camino del héroe, de lo que es el sendero, vamos a entender qué relación tiene la mitología y qué relación tienen todas las buenas historias de la humanidad con nosotros mismos y con nuestro interior. Porque el viaje del héroe, a final de cuentas, es un viaje al interior, ¿sí? También, otra cosa antes de que se me olvide, tiene más que ver que con religión y con otra cosa, con, por ejemplo, una guía para contar historias, para poder escribir nosotros mismos historias. Generalmente las historias que tienen al viaje del héroe como eje central, como una guía paso a paso, son 17 pasos los que hay que seguir en el viaje del héroe, consiguen una buena historia. Por ejemplo, Star Wars cumple perfectamente el camino del héroe, El Señor de los Anillos cumple perfectamente el camino del héroe, y podemos seguir así con un montón de historias que van a cumplir a la perfección, a cabalidad con este camino. Entonces, hay dos formas de ver el mito. Primero, el mito, vamos a hablar un poco de Mircea Eliade, y Mircea Eliade decía que dentro de las sociedades en las que el mito tiene o ha tenido hasta estos últimos tiempos vida, en el sentido de proporcionar modelos a la conducta humana y conferir por eso mismo significación, también se confiere valor a la existencia, ¿sí? Entonces, mientras que el mito signifique algo para nosotros, incluso un mito personal, hasta la cábala vaya. O sea, cuando digo primero me lavo los dientes
y después me peino, o primero hago esto y después aquello. Ese tipo de cosas tienen que ver con esta parte inconsciente y precisamente es lo que Campbell aborda, el inconsciente, y Eliade confirma esta parte del inconsciente, sobre todo también el colectivo. Dice Campbell, dice Mircea Eliade, que hay mentes primitivas a las cuales se les puede aplicar la parte del cogitatio, que es precisamente ver al mito como eso, como una mentira, y otras que son la meditatio, en donde con esta aplicación se puede ver al mito como algo que nos atañe, que nos concierne y que está presente todos los días en nuestra vida, algo que tiene más importancia cuando vivimos en sociedad, porque tenemos símbolos y lenguaje en común. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad aquí en Lagos de Moreno, o dentro de la sociedad en México, si yo les pongo la figura de la Virgen de Guadalupe, ustedes más o menos inconscientemente van a saber a qué nos referimos, Madre, Tonantzin, etcétera, ¿sí? Si yo les hablo si les pongo una cruz, van a saber que se refiere a Jesucristo, ¿sí? Entonces hay símbolos, hay lenguaje en común y todo eso lo comprendemos nosotros a la perfección. Ahora bien, ¿qué es el monomito? El monomito es esta parte que dice Campbell, de que todo este lenguaje en común, estos símbolos y esta significación, tiene que ver precisamente con cada uno de nosotros y que todas las historias, desde la primera de la humanidad, son la misma. Todas llevan al mismo lugar y todas van a seguir llevando al mismo lugar mientras el ser humano siga siendo ser humano. De repente es un poquito opresivo, no se puede escapar de esto cuando uno lo conoce. Hay arquetipos, eso lo vamos a revisar, de los cuales no podemos escapar ni nosotros mismos, porque nosotros en nuestra vida cotidiana asumimos el papel de un arquetipo, ¿sí? Más tarde los vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo les digo que Buda, Jesús, Krishnamurti, etcétera, todos los personajes religiosos que tuvieron una épica particular, ¿son la misma historia? Van a ver que sí. Alguien que cumplió también el camino del héroe a la perfección, por ejemplo, fue Jesucristo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la mitología comparada, que es el método que utiliza Joseph Campbell. Por supuesto ya les había dicho, él empezó a ver mitología y dijo, a ver, vamos a ver a los griegos, vamos a ver a los egipcios, a los nórdicos, a los orientales, vamos a ver prehispánicos, y encontró en cada uno de ellos una similitud, como por ejemplo podría ser el descenso de Quetzalcóatl y el descenso de Orfeo a los infiernos, por causas diferentes, en un contexto diferente, pero es lo mismo. Jesús bajando a los infiernos en el periodo en el que es crucificado y antes de su resurrección, ¿sí? Baja a los infiernos, salva un montón de muertos, de almas condenadas, va al cielo, las lleva al cielo, regresa aquí a la tierra y después se va otra vez épicamente, ¿no? Con el dominio de los dos mundos, del mundo celestial y del mundo terrenal. Bueno, el monomito, dicho sea de paso, tiene varias funciones que se relacionan curiosamente con todas las áreas que se ven en humanidades. Por ejemplo, el monomito como un hilo conductor como una guía de conducción de creación narrativa. Como les digo, si quieren hacer una buena historia, pueden seguir estos pasos del viaje del héroe y van a tener una buena historia. No por tener el viaje del héroe va a ser una buena historia, pero sí les va a ayudar mucho sobre cómo estructurar para no perder a lo mejor la parte de la coherencia o la parte de la cohesión de la obra, es decir, seguir paso a paso este caminito para no perder el hilo de la historia y que tenga coherencia el principio con el final. El monomito como herramienta auxiliar del psicoanálisis, por supuesto el monomito es un tema básicamente psicoanalítico, trata de la trascendencia, no la trascendencia digamos espiritual religiosa, ¿sí? Sino de la trascendencia interna. Nos puede ayudar el monomito, por ejemplo, y esto le ayuda a un psicoanalista cuando tiene algún problema de personalidad. Por ejemplo, para los esquizofrénicos, algunos psicoanalistas toman como referencia al monomito, porque en el monomito, si no se cumple con el camino del héroe, hay una regresión, y este puede presentarse en una patología, ¿sí? Entonces es una herramienta del psicoanálisis, es por supuesto una herramienta muy poderosa de la antropología, porque un antropólogo cuando llega a algún lugar que no conoce, lo primero que tiene que ver es símbolos, lenguaje en común, en la parte del trabajo de campo.
O el monomito, por supuesto, como investigación histórica, está totalmente ligado, compete a la mitología, compete al ámbito de la historiografía religiosa, etcétera. Y el monomito como espejo del alma, lo he puesto aquí, y como espejo del alma porque si analizamos una historia que nos llame la atención de la mitología griega, o una historia de ficción en un cómic, o una historia de ficción en un libro, o en una película, y decimos, este personaje, aquel es el que me agrada, ¿no? Entonces, en ese momento estamos haciendo un ejercicio de comparación de nosotros mismos, de nuestra propia historia, con el personaje que estamos teniendo. Es decir, si un personaje nos llega a gustar mucho, nos sentimos identificados con él, incluso nos duele cuando en la propia historia le pasa algo, cuando se muere, cuando lo tratan mal, o cuando el escritor no supo llevar bien la historia del personaje y dices, no, aquí bajó. Nos ofende, nos llega a ofender incluso como si nos lo hicieran a nosotros mismos. Y esto tiene un sentido totalmente perfecto, no es que seamos exagerados, es porque nos estamos identificando a tal grado con el personaje que su historia es la nuestra, y al revés, ¿sí? Entonces, aquí vamos a entrar también al terreno de la ciencia de las religiones. Este dato es interesante. La expresión de mitología comparada, aquí cito, se la debemos al alemán Friedrich Max Müller, que nació en 1823, murió en 1900, que fue hijo del poeta romántico Wilhelm Müller, quien también acuñó el término de ciencia de las religiones. Ellos sostenían que el héroe era atemporal. El héroe no tiene un tiempo específico, no tiene una historia específica, sino que en todas las historias, en todos los contextos y en todas las culturas hay héroes en especial. El héroe que necesita la gente, el héroe que necesita la época, en cierto modo, ¿no? Por eso podemos ver a un Batman noir muy oscuro que nace a finales de la década de los 30, o un Superman en contraste muy luminoso que también nace nace antes que Batman, por supuesto, en el mismo tiempo, pero tiene que ver con dos perspectivas que los seres humanos buscaban, luz y oscuridad, expresado a través también de dos vertientes, y vamos a encontrarnos que dentro de esto hay héroes solares, hay héroes oscuros, hay héroes que no cumplen el camino del héroe al principio, pero siempre son obligados a volver, y esto también le pasa a cada persona individualmente. Si no lo cumplimos, estamos destinados a regresar. Por ejemplo, Campbell decía, el sueño es el mito personalizado y el mito es el sueño despersonalizado. Tanto el mito como el sueño son simbólicos del mismo modo general que la dinámica de la psique. Es decir, cuando yo sueño, aquí viene el primer ejercicio para identificar nuestro propio camino del héroe. Cuando yo sueño, tengo imágenes difusas. Entonces tengo un sueño inquietante y recurrente todos los días. Ese es el inconsciente que me está intentando decir algo, pero como se refleja a través de estas imágenes, no las puedo tomar. Entonces voy y veo Harry Potter y me identifico con cierta X y historia dentro del contenido del libro de la película, y ahí, en ese momento, el sueño se personaliza, o sea, el mito cobra vida a través de un personaje que nos está diciendo exactamente el problema que tenemos, ¿sí? Es como una especie de motivación para el inconsciente de decirte, oye, ya ves, tienes que hacer lo mismo que Harry, o tienes que hacer lo mismo que Aragorn, o tienes que hacer lo mismo que cualquier otro. Bueno, vamos a hablar también de una particularidad, además de Campbell. Él fue el que trazó este camino del monomito, pero también ha inspirado a otros como Christopher Vogler, quien es un productor de cine, es un consultor, un escritor, quien hizo un libro basado en Campbell llamado El viaje del escritor, en donde los 17 pasos del camino del héroe los reduce a 12, meramente como una técnica escritural, ¿sí? O sea, esto sirve para poder crear historias, ya sea guiones de cine, narrativa gráfica, etcétera, cualquier cantidad de historias que se puedan contar. Esto va a ser importante al final porque también hay gente que ha criticado a Campbell, y para ello voy a hacer mención después de Vogler, por eso lo adelanto desde ahora. Él, insisto, resume el viaje del héroe, que es de 17 pasos, a solo 12, lo simplifica para nada más la técnica creativa. Vamos a ver ahora
los arquetipos, y para entender los arquetipos vamos a ver dos conceptos, ánima y animus. Ambos tienen que ver con movimiento, pero de una forma diferente. El ánima es, por ejemplo, lo que es la parte femenina, vamos a ponerlo así, es la parte femenina en cada hombre, el arquetipo de mujer que tiene cada hombre, y el animus es el arquetipo que tiene cada hombre, el ánima, perdón, es el que tiene cada hombre de una mujer, y el animus el que tiene cada mujer de un hombre en particular. Entonces muchos psicoanalistas dicen que uno se va a enamorar del arquetipo que se haya formado de acuerdo a su animus, y tiene que ver con lo que a uno le falta, ¿sí? Es el movimiento, o de acuerdo a su ánima, por supuesto. Pero también esto nos ayuda a encontrar cada uno, por ejemplo, cada hombre un lado femenino, entendiendo qué tipo de mujer me gusta arquetípicamente, por ejemplo, en el cómic, en el cine, etcétera, voy a también entender el lado femenino que hay en mí y viceversa. Por ejemplo, con esta parte del arquetipo, vamos a revisar un poco el diccionario es necesario porque vamos a encontrarnos que en todos se remite a lo original. La primera acepción, modelo original y primario en un arte u otra cosa. La segunda acepción, punto de partida de una tradición textual. La tercera acepción, que es la psicología, es la representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad, y esa es la que más nos va a importar en este momento, junto con la cuarta, imágenes o esquemas congénitos de valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Y justamente el monomito y el arquetipo están metidos en nuestro inconsciente y son parte de nosotros mismos, por eso buscamos a estos héroes, a estas heroínas y a estas historias. Vamos a hablar un poco más del animus y del ánima. El animus, que tiene que ver con esta búsqueda del arquetipo original, del sexo opuesto, del género opuesto que hay en cada uno, tiene que ver con el eros materno, y por supuesto la contraparte tiene que ver con el logos paterno. Es decir, desde esta perspectiva, con estos arquetipos que no son arquetipos de la personalidad, sino que Campbell los considera como arquetipos naturales, es decir, ya los tenemos de por sí en nuestra psique, en nuestra mente, conforme, o ya los tenemos desde que nacemos. Bueno, dicho esto, va a ser importante ver los otros tipos o los otros arquetipos. Por ejemplo, el primer arquetipo que vamos a ver para el viaje del héroe es precisamente el héroe. El héroe es el encargado de llevar la aventura. El héroe es el que tiene un conjunto de cualidades, de características que va creciendo con el paso del tiempo conforme se va encontrando a los otros arquetipos. El segundo arquetipo es el heraldo, funge de mensajero, lo vamos a ver más adelante, y le lleva al héroe una noticia que lo saca de su zona de confort y lo invita a la aventura. El tercero es el maestro, el mentor, quien funge también como la figura que le va a enseñar al héroe algo de lo cual carece, para poder así seguir con su aventura, seguir adelante y poder crecer y llegar a el mundo de lo sobrenatural, que vamos a ver después. Luego tenemos a los guardianes del umbral, que generalmente en la mitología son monstruos, son bestias o son cosas peligrosas. Dentro de nuestra imaginación también, y dentro de la propia personalización que hacemos de nuestro mito, el guardián del umbral casi siempre es lo que más tememos. Entonces cuando estemos nosotros emprendiendo nuestro camino del héroe personal, tenemos que tomar en cuenta esta parte de los guardianes del umbral, porque adentrándonos en los guardianes vamos a ver cuáles son nuestros miedos y cómo vencerlos sobre todo. Luego después tenemos al otro arquetipo, que es el bromista. El bromista es el encargado de llevar el humor, de aligerar la historia cuando está tensa, de darnos un sentido más positivo, de darle un sentido más positivo a la aventura. Luego después viene el camaleón, es decir, aquel que cambia de forma, aquel que durante un momento puede ser bueno, el otro momento puede ser malo, por ejemplo, cambia de arquetipo, puede ser un maestro, puede ser el mentor, o puede ser el bromista, o puede ser de repente el héroe,
¿sí? No sé, se me ocurre así a bote pronto Jack Sparrow, ¿no? Que de repente cambia de bando, de repente se vuelve un maestro, de repente no. Luego tenemos a la sombra, que es el enemigo final, es la parte oscura, y aquí entramos ya a los modelos jungianos. Por cierto, Jung respalda este tipo o estos arquetipos primordiales. Y eran de la misma época, eran contemporáneos, aparte Campbell y Jung. La sombra es es el enemigo final al cual el héroe obviamente va a vencer, y es el de la batalla final. Entonces, como les dije, el viaje del héroe consta de 17 pasos. Son 17 pasos divididos en 3 secciones o 3 capítulos. La salida, que es cuando el héroe emprende la aventura; la iniciación, que es cuando el héroe empieza ya a encontrarse con el mundo sobrenatural, con el mundo místico; y el regreso otra vez a la zona de confort, al mundo ordinario, ¿sí? Entonces se cumple todo esto y siempre va a ser circular el viaje del héroe. Por ejemplo, paso a paso, rápidamente. La llamada a la aventura, ¿no? La llamada a la aventura, que está acá, comienza precisamente cuando al héroe se le hace una llamada a través del heraldo, del mensajero. Luego después puede venir o no, esto es opcional, puede venir o no el rechazo a la llamada, y el rechazo a la llamada se da naturalmente. Pensemos en Luke Skywalker en Star Wars. De repente llegan los androides y le dicen, oye, pues sabes que tenemos esta información. Él dice, no, o sea, yo aquí estoy a gusto con mis tíos, con mi familia, yo no voy. Pero es forzado a ir, y este es el tercer paso, ¿no? Tiene una ayuda sobrenatural, generalmente viene del maestro. Por ejemplo, Luke ahí se encuentra con Obi-Wan y tiene entonces que aceptar el llamado a la aventura, tiene que entrar en este mundo. Recordemos que todavía estamos por aquí, y entonces venimos al cruce del primer umbral, que es generalmente en donde está el primer guardián de la puerta. Entonces, en el cruce del primer umbral, el héroe se va a enfrentar a una situación que lo va a poner en riesgo. Generalmente le va a ir un poco mal, pero va a librarla, o sea, va a poder librar esa situación. En algunas ocasiones muere, pero después viene el renacimiento, ¿sí? O aquí, en el vientre de la ballena. Es decir, es como la historia de Jonás, donde está en la ballena, está en un momento reflexivo, está esperando volver a la aventura. Y aquí viene ya la segunda parte, que sería la iniciación, que es el camino de las pruebas. En esta etapa el héroe se enfrenta a un montón de pruebas que le son impuestas y que tiene que superar para poder seguir en el viaje. Volvemos al punto, si no supera alguna prueba, puede venir una regresión y puede ir hasta el inicio otra vez de la aventura. Luego después viene el encuentro con la diosa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del arquetipo femenino, del arquetipo y del arquetipo masculino? En este sentido, el arquetipo femenino representa la protección y el arquetipo masculino representa la autoridad, ¿sí? La autoridad del padre o la compasión y la protección de la madre en todo caso. Pero no es tan así, porque no es tan positivo y tan negativo como suena, porque la protección en exceso o engolosinarse, digamos, con la diosa, aquí es en donde puede haber aventuras amorosas, donde el protagonista puede conocer algún interés amoroso y se puede distraer. Aquí llegamos a la tentación. Y en este punto de las tentaciones, el héroe tiende a rechazar a la aventura, es decir, ya estoy aquí muy cómodo, ya tengo una casa, o ya tengo un amor, o ya no quiero volver. Pero entonces vuelve a ser presionado y obligado para llegar a la reconciliación, a la consagración o a la reconciliación con el Padre. Es decir, tiene que reconciliarse necesariamente con el Padre, con la figura de autoridad, para tomar el legado, ¿sí? Y para poder él asumir un camino ya diferente. Entonces después viene la apoteosis, o viene el punto culminante, en donde el héroe se enfrenta generalmente en una batalla épica, en una batalla, a veces es la batalla final, y después de esto, si gana, obtiene un don, se le llama el elixir. Entonces el héroe se hace con el elixir. El héroe puede perder en esta etapa o no,
pero ahí se va a hacer con el elixir, y el elixir es algo que le hace falta para continuar la aventura, es decir, una espada mágica, puede ser conocimiento incluso, experiencia que antes no tenía, alguna técnica, algún elemento que le ayude a seguir con el viaje. Y luego ya entramos a la tercera parte, que es el regreso. Aquí hay que hacer hincapié en algo, esto se divide en dos, esto de aquí es el mundo ordinario y esto de aquí es el mundo sobrenatural o extraordinario. Entonces, ya una vez llegando a esta tercera etapa, la del regreso a casa, venimos, por acá está, la negativa a regresar, ¿sí? Entonces, el héroe, como ya está imbuido de todo el conocimiento y de toda la aventura que vivió, se niega a volver al mundo ordinario, ya no quiere volver al mundo ordinario. Es como, por ejemplo, Bilbo en El Hobbit, que hay un momento en donde él ya no quiere volver a casa, o sea, hasta se ve como que va apesadumbrado otra vez a su casa, ¿no? Cuando al principio no quería salir, él rechazó la aventura. Entonces, ya al final, cuando tiene que volver, no quiere hacerlo. Luego después viene la huida mágica. Este también es un paso que se puede o no brincar, tiene que ver con que de algún punto, en algún punto él ya no puede volver, pero es otra vez atraído por el mundo ordinario, de alguna u otra manera. Si hay una huida mágica, podría venir el rescate desde la nada o el rescate externo. En el rescate, en esta parte del rescate, bueno, pues el mundo ordinario otra vez lo jala con alguna ayuda, puede ser algún pariente, puede ser algún objeto mágico o común, lo que sea, ¿no? Y tiene que volver. Luego después viene el cruce del umbral de regreso. El héroe pues tiene que regresar al mundo ordinario, aceptar que ya llegó a la realidad, pero viene con la siguiente etapa, que es el maestro o el amo de los dos mundos. Ya tiene el conocimiento del mundo extraordinario, tiene el conocimiento del mundo ordinario, ya vivió un montón de cosas, ya sabe más cosas, es más sabio, y entonces tiene aprendizaje pleno, tiene aprendizaje integral, y por eso puede controlar dos mundos. Finalmente está la libertad para vivir. El héroe tiene que volver para otorgar el don a los prójimos, a los semejantes, es decir, el héroe tiene que regresar para dar lo aprendido a otros y también, ¿por qué no?, para tomarse un breve periodo de descanso e iniciar una nueva aventura, en donde todo esto se va a volver a repetir. Bueno, les había comentado que había algunas críticas, no en sí a Joseph Campbell, pero sí a los escritores que se apegan demasiado al método. Ayer por ahí, no me acuerdo si el maestro Solana comentó en su participación algo sobre Chuck Buchan, en donde decía esto de desaprender. Bueno, justamente hay muchos escritores que se toman literalmente el camino del héroe y piensan, como les había dicho, que por hacer un camino del héroe tal cual, con estos 17 pasos o con los 12 propuestos por Vogler, ya van a tener una buena historia, y eso no es cierto, hace falta más. Entonces Sanderson hace esta crítica, ¿no? Sanderson, para contextualizar, es un escritor estadounidense muy joven, nació en el 75-76, ganó entre otras cosas el premio Hugo por su novela Elantris. Para los que no sepan, el premio Hugo es el premio más grande de literatura de ciencia ficción que se otorga a los mejores escritores. Esto fue en el 2013 en novela corta. Como les dije, es autor de Elantris y de la saga Nacidos de la Bruma, que son sagas bastante buenas, son recomendables. El premio Hugo, por ejemplo, está desde el 53, o sea, no es un premio improvisado, es un premio que ya tiene mucho, entre otros lo ha ganado Ray Bradbury, por ejemplo. Y dice Sanderson, y cito, en lugar de permitir descubrimientos significativos y creación, los autores de fantasía importan cáscaras secas de estereotipos utilizados en exceso. La fantasía, que debería ser uno de los géneros más creativos de todo, se vuelve repetitiva y estancada. Y ese es el riesgo que corre una época en concreto si el autor o los autores se enamoran excesivamente del camino del héroe. Por eso les decía lo de Chuck Buchan, hay que aprender esto, pero hay que después desaprenderlo para poder hacer una obra propia. Por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego, mejor conocido como Juego de Tronos, el libro es así, intenta no seguir las pautas del camino del héroe, aunque Sanderson
Dice, no puedes huir de los arquetipos completamente. Dice, veo arquetipos de Campbell en el Antris. La historia de Raoden puede reducirse a nada más que un viaje al inframundo, seguido del regreso a su gente y más sabio, ¿no? Pero también hace una distinción y dice justamente esto, que cuando el autor escribe, puede o no tomar estos elementos, a veces no puedes huir de los mismos porque los arquetipos están allí, es decir, hay algo de Hércules, hay algo de Medea, hay algo de Circe, hay algo de cualquier cantidad de mitos en nosotros mismos. Nosotros contenemos esos mitos, ¿sí? Nada más hay que ver cuáles esos mitos son los que nos gustan, los personajes que nos gustan, para ver qué es lo que nos hace falta en nosotros. Por ejemplo, si Aquiles representa, es el arquetipo del valor y de la osadía, entonces quizás si admiramos mucho a Aquiles quiere decir que por ahí nos puede faltar valor u osadía y habría que repensarnos a nosotros mismos en este viaje del camino del héroe. Entonces, bueno, tenemos estos elementos y decimos que todas las historias son una sola, ¿no? Esta es la conclusión a la que llego. Independientemente de si sigue el camino del héroe o no, el arquetipo propuesto por Campbell, corroborado por Jung, ahí está, dice, el laberinto ya es conocido, lo único que debemos hacer es seguir el hilo del camino del héroe. Justo como el primer héroe de la mitología griega, Teseo, en el mito del laberinto, en donde sigue el hilo dorado, ¿sí? Entonces, ya está contado todo esto. ¿Para qué nos sirve el camino del héroe? Eso es para poder interiorizar en nosotros mismos nuestros problemas, para poder interiorizar nuestras virtudes y para poder emprender en cada paso que damos en nuestra vida un camino, ¿sí? Que nos va a llevar inexorablemente al camino que ya pisaron todos los héroes antes de que nosotros comenzáramos nuestra aventura. Entonces, también dice Campbell, no estamos solos, todos los héroes antes nos están sosteniendo, todos ellos ya cruzaron este camino. Entonces, hay que aprender cómo llegar a ese nivel interior y no sentirnos solos cuando estemos en un momento de desesperación, porque puede ser que estemos en lo más bajo del mundo sobrenatural y de ahí lo único que queda es subir hacia la luz. Gracias.